Historia de la ciencia. Pues bienvenido al podcast de Historia de la Ciencia, capítulo 3, la revolución científica cuando el universo cambió de centro. Pues gracias por acompañarnos en este viaje por la revolución científica, que tuvo su máximo exponente en el establecimiento del método científico y grandes figuras que intentaremos destacar en el día de hoy, sentando las bases de un nuevo modo de pensar que de alguna manera transformó el mundo moderno. ¿Preparado, Enrique? No lo sabes tú bien. Genial. Pues inicialmente hubo un momento en la historia en el que el ser humano dejó de mirar el cielo con miedo y empezó a mirarlo pues con preguntas. Fue un gran momento porque en este preciso instante en el que el universo dejó de girar alrededor de nosotros y de alguna manera fuimos nosotros los que tuvimos que aprender a girar con él. Hombre, yo imagino que fue una época de mucha ruptura, ¿no? De muchas dudas, de conflicto, pero al final también descubrimientos que cambiaron para siempre nuestra forma de entender la naturaleza. Al final hoy viajamos al corazón de la revolución científica, que es un periodo en el que nacen la ciencia moderna, el método experimental e incluso una nueva manera de pensar el mundo, tal y como lo conocíamos en ese momento, claro. Totalmente. De hecho, si te parece, haciendo un poco de introducción, hablaremos de este nacimiento de nueva mirada, ¿no? De cómo se observaba todo esto desde el germen científico, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII, Europa vive una transformación profunda. La autoridad de los textos antiguos comienza a ser cuestionada y la observación directa de la naturaleza pues se convierte en el nuevo camino hacia el conocimiento. Sí, eso es. Es el momento en el que la ciencia deja de ser comentario y pasa a ser investigación, pasa a ser método científico, ¿no? La experiencia, la medición y las matemáticas acaban sustituyendo poco a poco a la tradición. Y en el centro de este cambio empiezan a aparecer nombres muy importantes que marcaron un antes y un después, como Copérnico, por ejemplo, ¿verdad, Manu? Totalmente, Enrique. Todo comienza precisamente con Nicolás Copérnico, un canónico polaco que se atrevió a decir algo revolucionario, ¿no? En aquel momento, que la Tierra no era el centro del universo. Fijaos que nació el 19 de febrero de 1473, falleció en 1543 y fue el que inició todo lo que posteriormente se conoció como el modelo heliocéntrico. Exactamente. En su obra principal, De Revolutionibus Orbium Coelestium, que también vaya nombre, ¿verdad, Manu? Totalmente. Propuso que era el Sol, y no la Tierra, el centro alrededor del cual giraban los planetas. Y esto no era solo una teoría astronómica, es que era una auténtica sacudida cultural. Vamos, que produjo un terremoto total dentro de lo que era el contexto de la época. Fíjate que lo interesante es que Copérnico, al margen de lo que podamos pensar, no buscaba provocar. De alguna manera su modelo pretendía explicar mejor hasta ese momento, los movimientos celestes para hacerlos más simples y coherentes. Pero claro, las consecuencias fueron enormes. Hombre, claro, es que la Tierra se movía. Entonces, al final el ser humano dejaba de ocupar el centro del cosmos, dejábamos de ser pues realmente los protagonistas. Y eso cambiaba la manera de entender el mundo, la naturaleza y hasta la religión tal y como la conocíamos. Fíjate además que este salto lo que provocó fue llegar a la siguiente figura científica que queremos destacar hoy, que es a Kepler, ¿no? Que unió todo esto, que era más a nivel teórico, ¿no? Con un lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje matemático del cielo, si nos apuran, ¿no? Y ese fue el siguiente gran paso que implantó Johannes Kepler, quien tomó este modelo de Copérnico y lo llevó pues mucho más lejos. Bueno, lo primero, destacar de Kepler que nació un 27 de diciembre de 1571 y falleció un 15 de noviembre de 1630. Fue un astrónomo alemán que acabó formulando las leyes del movimiento planetario. Casi nada, vamos. Fue quien descubrió que los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas. Bueno, una revolución absoluta para la época. Además, formuló 3 leyes fundamentales que describen el movimiento planetario con una precisión matemática sin precedentes hasta la época. Por primera vez, el cielo obedecía leyes numéricas exactas. Exactamente, se guiaba plenamente por las matemáticas. Y lo más interesante es que no todo eran cálculos, sino que Kepler estaba convencido de que el universo tenía una armonía matemática interna, casi musical, tema que a mí me encanta.
Al final, para él, el cosmos era como una obra racional que podía entenderse simplemente comprendiendo los números que lo formaban. Y entonces, a partir de ahí, ya pasaríamos a un personaje como Galileo Galilei. Totalmente. Galileo fue el que unió esta esfera matemática que ya nos vaticinaba Kepler, ¿no? Y lo transformó de una manera más patente o tangible, y por eso podemos resumir su contribución como ver para creer, ¿no? Estableció todos estos instrumentos de medida que ahora abordaremos sobre su figura, ¿no? Galileo Galilei fue el hombre que apuntó con un telescopio al cielo y por tanto cambió la historia hasta ese momento desde un punto de vista visual. Galileo Galilei nació un 15 de febrero de 1564, falleció el 8 de enero de 1642 y fue una contribución tal que para sí mismo pues tuvo múltiples áreas de especialización, ¿no? Fue astrónomo, físico, matemático, su vertiente más patente, ¿no? Era su vertiente italiana, e impulsó el método experimental, como a día de hoy lo conocemos, ¿no? Y perdona que te corte, pero descubrió montañas en la Luna, manchas solares, satélites en Júpiter y miles de estrellas que eran invisibles al ojo humano, evidentemente. Totalmente. Además, puedes cortarme cuando lo consideres, porque es que es apasionante todo lo que contribuyeron todo y cada uno de estos investigadores y, por supuesto, Galileo, ¿no? Fíjate que todo eso demostraba que los cielos no eran perfectos ni inmutables, como decía Aristóteles, ¿no? Empezábamos a romper esos dogmas que venían de la antigua civilización griega y, de alguna manera, constituíamos que los cielos, tal y como se denominaban a ese momento, eran dinámicos, cambiantes y físicos. Claro, pero es que Galileo no solo observó, también defendió que el conocimiento debía basarse en la experiencia y en el experimento. Es decir, que sus estudios sobre la caída de los cuerpos y el movimiento fueron los que sentaron las bases de la física moderna, no solo de lo que es la materia en sí, sino de cómo se trabajaba y cómo se trabaja actualmente. Totalmente, y además, eso sí, su defensa del heliocentrismo, de alguna manera, esta teoría heliocéntrica le costó cara. En 1633 fue juzgado por la Inquisición y, digamos, fue obligado a retractarse de estas teorías, ¿no? Bueno, yo creo que lo has dicho de una forma muy suave para que nuestros oyentes no se asusten, ¿no? Y aún así, aunque tú fue obligado a retractarse, ya la semilla ya estaba plantada. Como curiosidad, además, Galileo nació el mismo año en que murió Copérnico, en 1543. No llegaron a convivir, pero sí que existe ese relevo intelectual, ¿no? Existe esa relación tanto curiosa de que nació el mismo año en que murió Copérnico, como ese relevo de pasar de una forma de pensar a otra. Y fíjate que, por otro lado, Galileo y Kepler, estas dos figuras también que hemos comentado, fueron plenamente contemporáneos, incluso mantuvieron correspondencia y se influyeron mutuamente para construir cada una de sus teorías, ¿no? Algo muy, muy interesante que yo creo que es destacable, ¿no? Y ahora, si te parece, pues vamos a pasar a otra de las figuras muy relevantes de este periodo, que es Newton y el establecimiento de las leyes del universo, ¿no? Con Isaac Newton llegamos al gran sintetizador de la revolución científica en sí misma, ¿no? Nació allá en el 25 de diciembre de 1642, ¿vale? Según el calendario juliano, y el 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano, ¿no? Eso es curioso porque cuando buscas su biografía te pone esta distinción, ¿no? La muerte pues fue el 20 de marzo de 1727 y como atribuciones de su área de expertise, de conocimiento, pues era físico, claramente, matemático, de la vertiente inglesa, y su contribución fundamentalmente era en torno a la formulación de las leyes del movimiento y la gravitación universal, que ahora hablaremos sobre ello un poquito. Estaba claro que cuando has dicho sintetizador iba a empezar la fiesta, vamos, totalmente. Y en este caso no es para menos, porque Newton unió las observaciones de Galileo, las leyes de Kepler y las propias matemáticas en una teoría coherente del movimiento. Vamos, casi nada. Casi nada. Fíjate que hasta este momento, ya en su obra Principia Mathematica, formuló las famosas 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Poca cosa, ¿no? Y a partir de aquí se abrió un abanico de posibilidades que supuso una revolución en la física como ciencia o como entidad científica, ¿no? Está claro, es que tuvo que ser una revolución increíble. Al final, la caída de una manzana y el movimiento de los planetas se acababa explicando con las mismas leyes. El universo se convertía en una gran máquina gobernada por principios matemáticos. Fíjate que además eso es lo que
podemos concluir con Newton, ¿no? La ciencia alcanza un nivel de precisión que marcará toda la modernidad y todas las etapas posteriores, ¿no? Ya no solo dentro de la física, sino que impacta y afecta al resto de ciencias que se estaban constituyendo en ese momento, ¿no? Inicialmente la física tuvo su cresta de la ola, ¿no? Pero posteriormente pues surgirán o tendrán su momento, como ya veremos en próximos capítulos, la química, la biología, la geología, y eso pues será fundamental, ¿no? El hecho de haber conocido las leyes de Newton para explicar muchos de estos fenómenos, ¿no? Pues si te parece, vamos a pasar al último de los científicos que queremos destacar en el día de hoy. Nos vamos un poco al plano biomédico, al plano médico en términos generales o biológicos, con William Harvey, ¿no? Fue uno de los mayores acuñadores o digamos estudiosos del cuerpo humano, y en este contexto pues podemos decir que de alguna manera la revolución científica marcó ese camino, ¿no? No solo desde el punto de vista de estudio de la física, sino del punto de vista del cuerpo humano, ¿no, Enrique? Totalmente, Manu. No solo transformó nuestra visión del cielo, sino es que también cambió la manera de entender el cuerpo humano como tal. Al final, William Harvey nació el 1 de abril de 1578 y murió el 3 de junio de 1657. Fue un médico inglés que al final descubrió la circulación sanguínea. Vamos, no sé ni cómo destacarlo, la verdad. Fue quien demostró que la sangre circula por nuestro cuerpo, ¿o no es así, Manu? Totalmente, Enrique. William Harvey fue quien demostró que la sangre circula en un sistema cerrado impulsado por el corazón. Podemos recordar el antecedente previo como Galeno, ¿no? Que nos estableció la teoría de los 4 humores y demás antecedentes, pero hasta este momento, de alguna manera fisiológica, médica, real, es cuando realmente se constituyó, ¿no? Más adelante, para nuestros oyentes, en el capítulo 8, nos centraremos en cómo este cambio de paradigma abrió un nuevo capítulo en el estudio del cuerpo humano, de la anatomía y de la fisiología humana, para entenderla como la entendemos a día de hoy. Hasta entonces, al final, se creía que la sangre se producía de forma continua y se consumía en los órganos. Y Harvey demostró, mediante experimentos y observación, que lo que hace es circular constantemente, es decir, non-stop. Non-stop, totalmente. De hecho, este descubrimiento fue clave porque el cuerpo humano pasó a entenderse como un sistema dinámico que, claro, entendiéndolo como que estaba regido por leyes físicas, no por unas fuerzas misteriosas, y de este descubrimiento, unido a todo lo anterior, empiezan a establecerse o a acuñarse especialidades como la biofísica, la bioquímica y demás especialidades que todavía faltarían unos años para llegar para ese momento, pero fueron esenciales, ¿no?, la figura de Harvey para ello. De hecho, como curiosidad adicional, Galileo, Kepler y Harvey vivieron en la misma época histórica y compartieron, por lo tanto, el clima intelectual de la revolución científica. ¡Qué interesante! Lo es. De hecho, bueno, ya si te parece, pues vamos procediendo al cierre, ¿no?, de todo esto. De alguna manera, Copérnico nos sacó del centro del universo, Kepler nos enseñó que el cosmos sigue leyes matemáticas, Galileo nos mostró cómo observarlo, aunque tuvo también mayor contribución sobre todo en el apartado de las matemáticas. Newton explicó su funcionamiento físico y Harvey nos reveló que incluso nuestro cuerpo obedece principios naturales basados en la física, ¿no? Al final, grandes nombres o grandes mentes o grandes científicos o grandes personas que nos hicieron pensar de forma diferente, ¿no? Y que fueron la base de lo que es hoy en día la ciencia moderna. Pues una forma basada en la observación, el experimento y la razón. Es decir, el método científico tal y como lo conocemos. ¿Verdad, Manu? Cierto es. No sé qué te parece a ti, Enrique, pero quizás la mayor lección de esta revolución es que el conocimiento en sí mismo avanza cuando nos atrevemos a cuestionar lo establecido y construir a partir de él, o incluso con dogmas que son antagónicos a estos, ¿no? Totalmente. Yo siempre defiendo que en el error está el avance y es cierto que dentro de la ciencia no podemos dar nada por sentado. En el momento en el que hagamos eso, nos quedaremos estancados durante años y años sin poder seguir avanzando y sin poder seguir comprendiendo cómo funciona todo el universo que nos rodea, ¿no? Al final, aunque el universo no gire alrededor de nosotros, seguimos teniendo esa capacidad de comprenderlo. Mejor dicho, imposible, Enrique. Así pues, solo me queda deciros, pues gracias por acompañarnos en este viaje por la revolución científica. Avanzaros que en el próximo episodio, el capítulo 4, pues seguiremos explorando cómo este nuevo modo de pensar
transformó el mundo moderno, centrándonos específicamente en este capítulo 4 en la etapa de la ilustración y la ciencia ilustrada. Pero antes de irnos, si os parece, para integrar todo esto como ejercicio final, vamos a hacer una reflexión que aúne todo esto que hemos abordado, ¿no? Me parece perfecto, Manu. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego a todos. Cuando miramos atrás y recorremos el camino de la revolución científica, no solo estamos repasando una sucesión de descubrimientos, estamos observando el momento en el que la humanidad aprendió a mirar de otra manera. Copérnico nos enseñó que no éramos el centro del universo, Kepler nos mostró que el cielo obedecía a leyes invisibles, escritas con el lenguaje de la matemática. Galileo nos enseñó a confiar en nuestros ojos, en la experiencia, incluso cuando el poder decía lo contrario. Newton nos regaló un universo gobernado por leyes universales, comprensibles, predecibles, y Harvey nos recordó que ese mismo orden también late dentro de nosotros, en cada pulso del corazón. Juntos, estos hombres cambiaron algo más profundo que las teorías científicas, cambiaron nuestra forma de pensar, rompieron con la autoridad incuestionable hasta ese momento, con la tradición aceptada sin prueba, y abrieron el camino a una nueva actitud intelectual basada en la observación, la duda y la razón. La revolución científica no fue solo un cambio de ideas, fue un cambio de mirada. A partir de ella, el ser humano dejó de preguntarse únicamente qué ocurre en el mundo para empezar a preguntarse por qué ocurre y, lo más importante, cómo comprobarlo. Y quizás esa sea su herencia más valiosa, recordarnos que el conocimiento no es un dogma, sino una búsqueda constante, que la ciencia no avanza por certeza eterna, sino por preguntas bien formuladas, lo que constituyó la base del método científico actual. Porque al final, entender el universo no significa dominarlo, sino aprender a escucharlo y, lo más importante, aprender a sentirlo.